Bien, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo. La clase pasada estuvimos viendo la derivación por definición de límite. Vimos algunos ejemplos. Recuerden que vamos viendo los temas, resolvemos algunos ejercicios y al final de la unidad tenemos 2 clases que son solamente de resolución de ejercicios. ¿Sí? Por si se quedaron con alguna duda. Bien, antes de ser abruptamente interrumpido. No, muchas gracias para la tercera. Me quieren recibir clase ahora. Bien, vamos a continuar viendo los temas de derivadas. Vamos a aprender ahora a derivar ya por reglas de derivación. Van a dar cuenta que es muchísimo más fácil que hacer la derivación por definición de límite. Sin embargo, es importante conocerla. Les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes intenten deducir las reglas de la derivación. ¿Sí? Les voy a mostrar la función y les voy a mostrar cuál es la derivada de esa función. Y ustedes traten de ir encontrando un patrón. ¿Sí? Traten de encontrarle sentido a lo que se ha hecho. ¿Cómo? No, ahorita. Vamos a ver esas 4 funciones. ¿Sí? Por ejemplo, la primera función, que es 3x, la derivada de esa función es 3. La derivada de esa función es 3. ¿Sí? La siguiente función, la que está abajo, x al cubo entre 3, sería esta que está acá. X al cubo sobre 3. La derivada sería x cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver con la siguiente. Esta que está acá, que sería 6 menos x cuadrado, su derivada es menos 2x. Y esta última, su derivada es 2/5. ¿Qué patrón lo van a encontrar ahí? En la primera, ¿qué es lo que ustedes observan ahí? Sí, lo que ven, ¿qué es lo que no está? La x, ¿sí? ¿Bajo qué circunstancias podría desaparecer la x? Y entre x podría ser, ¿sí? Pero si nos vamos a la de abajo, a esta que está acá, ¿qué pueden ver ustedes? ¿Qué es lo que se fue? El 3. El 3 se fue. Y un exponente, correcto. Y eso, si lo relacionamos aquí arriba con el primero, ¿qué pasó también? Se le bajó el exponente. El X, también se le bajó el exponente, exactamente. Porque entonces aquí la x, ¿a qué está elevado? En este primero, a la 1. 1. Y si no está aquí abajo, ¿a qué está elevado? A la 0. X a la 0 es 0. ¿Seguro? 0. Empiezo a tirar yeso ya. Sí. Es 1. Es 1. Todo número, todo valor, toda variable elevada a la 0 es 1. Entonces, aquí, ¿qué puedo decir con estas dos? Que en la derivación siempre bajo 1 al exponente. ¿Sí? Y este 3, ¿cómo habrá desaparecido? El de abajo. Este de arriba que estaba aquí abajo, yo lo bajé, ¿verdad? Y se fue ahí. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué es lo primero que notamos en esta? Desapareció el 6. ¿Y el 6 qué era? Una constante. Miren qué interesante. Entonces puedo empezar a observar que probablemente
la derivada de una constante sea ¿cuánto? 0. Muy bien. Si vamos siguiendo la lógica de estos dos, este 2 tuvo que haber el exponente 2 se tuvo que haber reducido en 1. Y aquí hay un 2 que no estaba, ¿verdad? Que tiene lógica con lo que decía aquí el compañero, que bajamos este 3 acá. ¿Sí? ¿Van viendo? Vamos observando. Y en esta última, ¿qué pasó? El 1, ¿qué es? Ya no está abajo, ¿verdad? Desapareció. Constante. Correcto. Este 2x se convirtió en 2. ¿Sí? A partir de lo que decíamos acá. Y el 5 se mantuvo. Bien. Ya más o menos pueden ir deduciendo. ¿Qué es lo que hemos deducido ahorita de la derivación? Que tenemos que bajar el exponente y restarle 1. Muy bien. Entonces, eso nos lleva a la primera regla de la derivación. La primera regla para encontrar derivadas, tenemos una función de la forma c por x a la n. C es ¿qué? Una constante, correcto. Entonces, cuando yo tenga expresiones de forma cx a la n, como podría ser, por ejemplo, podría ser esta. 3, que sería la constante, x al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la regla de esta para derivar me dice que yo primero debo colocar la constante, no le hago nada, queda ahí, y luego bajo el exponente. Lo bajo a multiplicar por la constante y a la variable, a x, lo que hago es que al exponente le resto 1. Le resto 1. Entonces, la derivada de este tipo de funciones me quedaría c por n de x a la menos 1. Volviendo a la que les había puesto acá. ¿Cuál sería la derivada entonces? De esta que está acá. Que les he puesto aquí. ¿Cómo quedaría? 2x. 2x, ¿por qué? ¿Y el 3? 6x, correcto. Bajo este 2 a multiplicar y le resto 1. 2 por 3 es 6 y 2 menos 1 me queda x a la 1. ¿Sí? ¿Sí, claro? Bien. ¿Preguntas con esta? Esta es la principal. Esta es la que debemos tener de cajón. ¿Preguntas? Sí, claro. Fácil, ¿verdad? Siguiente regla. Cuando yo tengo una función de la forma cx y la x está elevada a la 1. Ustedes saben que cuando una variable o un número está elevado a la 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es un número elevado a la 1? El mismo número. Entonces, una variable elevada a la 1 es la misma variable. En este caso, podríamos tener una función como esta. 7x, por ejemplo. Eso es lo que me está diciendo. Ahí está a la 1. ¿Qué pasa con estas derivadas? Yo lo que voy a hacer es colocar la constante que acompaña a la variable y multiplicarla por 1. La x, como le voy a restar 1, va a quedar elevada ¿a cuánto? A 0. Y todo valor elevado a 0, dijimos era 1. Muy bien. Entonces eso me quedaría como la constante multiplicada por 0, que eso es igual a la constante. ¿Sí? Entonces, volviendo a este ejemplo que les he puesto acá, este de acá, la derivada de 7x, ¿cuánto sería? 7. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a la siguiente. Si tenemos una función que es una función constante, ¿qué es lo que habíamos deducido de los ejercicios que le había puesto al principio? Que la derivada de una constante era 0. Y eso es una regla. La derivada de una función constante es 0. ¿Sí? Miguel, disculpe que lo moleste, pero puedo copiar lo último del anterior. Ok, se la regreso. Del anterior también. Gracias.
Bueno, se las voy a ir poniendo todas para que ustedes las puedan copiar. Esta era la primera. Le voy a ir dejando chance para que copien. Ya veo que les gusta tenerlo en el cuaderno. Por cierto, debería darme un punto por saber que x a la 0 es 1. Debería de quitarles puntos a quien no lo sepa. Pero darle un punto a los que sí sepan, porque No, sí a los que acuerdo. saben tienen que saberlo. Ya, estudiantes de segundo año de ingeniería y no se puede. 0.5 aunque sea. Si la otra semana les toca a sus compañeros también. Pero ella es voluntario. Yo no les pido audiencia. Nada. Yo no pido tener público. No pido público. Los que me han preguntado si pueden venir a todas las clases, yo les he dicho que sí porque no llenamos el aforo completo. Ah, claro. Somos malos que venimos presenciales de clase que el pasado. Sí. Solo 4 llegaron. Bueno, hablando de asistencia, pasen la asistencia, por favor. ¿Puedo avanzar a lo siguiente? Sí. Ok. Sería esta. Y esta es la siguiente. Bueno, les decía entonces, la derivada de una función constante siempre va a ser 0. ¿Sí? Por ejemplo, yo les pido esto. La función f de x es igual a 2, perdón. No, es que iba multando. Vamos a ver, acá. Si yo les pongo esta función de f de x igual a x más h más 2. ¿Cuál es la derivada de la función? La derivada de la función con respecto a x. ¿Cuál sería la derivada de 2? 0. 0. ¿Cuál sería la derivada de h? H. ¿Seguros? ¿Qué es h? Una constante. Es 0. Correcto. ¿Y la derivada de x? 0. 1. ¿Es una constante de x? No. Es la variable con la que estoy trabajando. Entonces, ¿cuánto? Es 1. ¿Por qué es 1? Porque tengo x elevada a la 1. ¿Qué me dice la regla? Bajo ese 1 a multiplicar y a esa x le resto 1. Me queda x elevada a la 0. Todo valor elevado a la 0, dijimos, es 1. Por 1 me queda 1. Entonces, la derivada de todo eso es 1. Por eso les he dicho, y esto está con los límites, tengan mucho cuidado con cuál es su variable. No siempre x va a ser la variable. Porque, por ejemplo, si yo les pongo esto, por ejemplo, función de h de 2h menos 3x al cuadrado. Y yo le digo, deme la derivada de h respecto a, bueno, la derivada de y respecto a h. ¿Sí?
¿Cuánto sería la derivada de 2h? 2. 2. 2. ¿Y la derivada de menos 3x cuadrado? 3x. 6x. ¿Vamos? Ahí se aplicaría que es una constante. Exacto. 0. Es 0. Entonces esta sería la derivada. Porque mi derivada se las estoy pidiendo en función de h. En función de h. X no es más que una constante. Ojo con qué ponen como variable. Si usted no sabe identificar la variable en un problema y asume que es X, se va a equivocar. Y ya ven que hay docentes malintencionados. Que puede que todo el parcial se los ponga en otra variable que no sea X y Y. Vamos con la siguiente. Damos un ejemplo. Si la función es 5 de X cuadrado, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Bajar el exponente. Bajamos el exponente. La constante la dejamos como estable. Dejo la constante y bajo el exponente. A multiplicar. ¿Sí? Y con la X, ¿qué hago? Restarle 1 al exponente. Le restamos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría eso? 15x. 15. 15x al cuadrado. Muy bien. Y en este, ¿cómo quedaría la derivada? Menos 12x al cubo. Menos 12x al cubo. Bajo el menos 3, bajo ese 4, a multiplicar, y a la x le resto 1 al exponente. Eso me queda menos 12x al cubo. Muy bien. ¿Qué pasaría con esto? ¿Cuánto me quedaría la derivada? ¿Cómo andan esas operaciones con fracciones? Menos 7. Correcto. Bajamos el menos 2/3, bajamos el 1/5. La multiplicación, ¿cómo es? ¿En fracciones? Lineal. Cruzada, lineal. Lineal no. Cruzado. Lineal. Lineal, es lineal. Entonces nos quedaría 2 por 1 y 5 por 3. Nos quedaría 2 quinceavos. A la X tenemos elevada a la 1/5, le restamos 1. 1/5 menos 1, ¿cuánto es? Colocamos el mismo denominador, 5, y multiplicamos cruzado. Quedaría menos 4 quintos. Menos 2 quinceavos por X a la menos 4 quintos. ¿Preguntas hasta acá? No, ingeniero. Ok. Espera que terminan de copiar. Si nos queda chance, al final de la clase vamos a ver la clase anterior y vamos a ver los ejercicios que resolvimos en la clase anterior. Vamos a resolverlos con las reglas de derivación para que veamos cómo cambia todo. ¿Sí? Bien.
En el caso de las derivadas de una suma o diferencia de funciones, por ejemplo, tenemos la función f de x que va a ser una suma de funciones, g de x más o menos h de x. La suma de la derivada funciona así. La derivada de la función va a ser la derivada individual de cada una de las funciones. ¿Sí? Tengo dos funciones sumándose, las voy a derivar independientemente, como hacíamos con el límite, que repartíamos el límite por todo lo que estaba dentro de la función. Por ejemplo, supongamos que tengo estas funciones. ¿Sí? La función f de x, que va a ser 5x cuadrado más 7x menos 6, ¿cuánto quedaría la derivada de esa función? 10x, el primero. Yes. ¿10x más 7? 10x más 7. ¿Sí? Bajamos el 2, 2 por 5, 10, le restamos 1, 10x. Derivada aquí, bajamos el 1, 7, le restamos 1, queda solo el 7. La segunda ley. Y la derivada de una constante que es 0. Esta de acá abajo, ¿cómo quedaría? 24x quinto, ¿sí? Más 5, exacto. 6 por 4, 24, 24x a la quinta, 5 por 3, 15, menos 15x a la cuarta, porque estaba la quinta, 2 por 10, 20, por x, porque estaba la 2, y la derivada de 5x, que es 5, la derivada de 6 es 0. ¿Sí? Fácil. ¿Va? ¿Preguntas aquí? ¿Todo claro? ¿Perdón? ¿Cuál? Esta. Con los ejemplos que les decía. Vamos a resolver unos ejercicios entonces. Deriven las siguientes funciones. Y me dicen cuánto le da. Empecemos con esto. Con la primera que está acá. Con esta. Ahorita solo la primera. Me dicen cómo les queda. Más 3x a la menos 5. ¿Ok? No. Okay. Vamos a ver. Bajamos el 1 medio. Bajamos ese 4. Que es menos 4. ¿Sí?
A un medio le restamos 1 menos un medio. Este menos 4 le vamos a restar 1, va a quedar elevada a la menos 5. Acá, menos 8 por un medio sería como tener menos 8 entre 2. Va a quedar menos 4. Menos 4 por x a la menos un medio. El primero. El segundo, este menos 4 se va con este 4 y me queda menos 3 x a la menos 5. Entonces, estaríamos hablando de que ahorita tuviese esto. Menos 4 x a la menos un medio menos 3x a la quinta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? A la menos 5, sí. Listo. A la menos 5. ¿Todos de acuerdo? Este término de acá, ¿cómo lo puedo simplificar? Bajando el exponente. Bajándolo, sí. ¿Cómo quedaría abajo? Menos Vamos, pero 4. empecemos por esto. Este me quedaría como menos 3 sobre X elevado a la 5. Sí, muy bien. ¿Y este cómo me quedaría? Menos 4 sobre ¿cuánto? X elevado a un medio. X elevado a la 1 medio. ¿Puedo simplificarlo todavía más? Raíz de X. Raíz de X. Exactamente. Miguel, tengo una duda. Ahí Ok. le puso el exponente que era menos un medio, ¿verdad? Pero ese menos un medio no se tendría que restar con 1. No, inicialmente el exponente era un medio. Le restamos 1 y me da menos un medio. Va, gracias. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿puede volver a explicar la regla? ¿Por qué 4 sobre raíz cuadrada de x? Bueno, ahí tendríamos que irnos a las propiedades de los radicales. ¿Sí? Hay una propiedad de los radicales que se relaciona con las propiedades de las potencias. Me dice que si yo tengo un exponente elevado a la a sobre b, eso es como que yo tenga raíz de b por x elevado a la a. ¿Sí? Entonces, si yo tengo x elevado a la 1 medio, ¿sí? Eso es como que yo tenga raíz cuadrada, que el 2 ustedes saben que nunca se pone, de x elevado a la ¿cuánto? A la 1. ¿Sí? Que es raíz de x. Propiedades de los radicales. Por eso es que aquí tengo raíz. Y la otra propiedad que utilizamos, ¿cuál fue? Propiedades de las potencias, que dice que si yo tengo a, quiero pintar, a por b elevado a una cantidad c negativa, yo puedo convertir en positivo esa potencia como bajándola al denominador. ¿Sí? O si yo tengo a sobre b a la menos c, yo puedo convertir esa potencia positiva subiéndola a por b a la c. ¿Sí? Todo esto lo vieron en la mate 1 y en bachillerato. ¿Preguntas? Pédense una revisada a las reglas si no se acuerdan, pédense una revisada con las reglas de erradicación y con las reglas de potenciación.
¿Por qué? Porque en el examen, en la tarea que viene y en el examen parcial, quiero respuestas elegantes, reducidas, simplificadas. ¿Sí? Lo más simplificadas posible. Vamos con el siguiente. Trabaja en el siguiente. Me dicen cuánto le da. A mí me dio menos 12x cubo menos 5 sobre raíz cuadrada de x. Menos 5. Sí, menos 5. El primero me decías, ¿te dio cuánto? El primer término. 12x cubo. Ah, no, perdón. 12x elevado a la menos 5. Correcto. Entonces tenemos, aquí creo que me faltó el signo. Este signo es negativo. No, este es positivo. Si es un medio. Sí, está bueno. Vamos a ver. Menos 4 lo bajo y me da menos 4 por menos 3, me da 12 positivo. Menos 4 menos 1, me queda menos 5. X elevado a la menos 5 lo bajo como X a la quinta positiva. 10 elevado a un medio. Bajo el un medio, que es positivo, le resto 1, me queda negativo. 10 por un medio me da 5. Y ese un medio negativo lo bajo al denominador para que quede positivo. ¿Sí? Una vez más, esto significa derivada de la función respecto a x. También lo puedo poner así. También lo puedo poner así. También lo puedo poner así. ¿Sí? Todo es lo mismo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sigamos. ¿Qué pasa cuando ya no es una suma o una resta, sino un producto? Si la función que vamos a derivar es una función que es el producto de dos funciones, la regla para la derivación es la siguiente. Supongamos que yo tengo esta función, una función f de x, que es la multiplicación de la función g de x por h de x. Entonces, la derivada es la derivada de la primera función por la segunda función más la derivada de la segunda función por la derivada de la primera función. Veamos un ejemplo de esto. Tener el producto de dos funciones, por ejemplo, como lo siguiente. Tengo la función, que es el producto de dos funciones. 8x cuadrado menos 5x por 13x cuadrado más 4. Obviamente, yo puedo optar el camino de hacer la multiplicación de polinomios y sacar un solo polinomio y derivarlo con las reglas que ya conocemos. Es un camino, pueden hacerlo. Van a llegar a la misma respuesta. Pero puedo utilizar la regla de la multiplicación o del producto para derivar. Entonces, ¿qué me dice?
vamos a poner 1 a esta y le vamos a poner 2 a esta. La regla lo que me dice es que voy a derivar esta y lo que me dé lo multiplico por esta, más la derivada de esta por esta. Entonces, hacemos la diferenciación de las dos funciones. La primera, que la vamos a llamar g de x, 8x cuadrado menos 5x, y la segunda, que vamos a llamar h de x, que es 13x cuadrado más 4. Entonces, recordamos la regla. La derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la primera por la derivada de la segunda. Tenemos lo siguiente. La derivada de la primera, g de x, que sería 8x cuadrado menos 5x, ¿cuánto es? La derivada de esta, ¿cuánto es? 16. 16x menos 5 por 13x al cuadrado más 4. No, porque ahorita estamos aquí. El primero es derivar esto y le multiplicamos esto. Ese va a ser el primer término. Entonces la derivada de esto es 16x menos 5 por 13x cuadrado más 4. Más la derivada de esta. ¿Cuál es la derivada de esta? 26x por 8x cuadrado menos 5x. De esta manera. La primera derivada por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. ¿Sí? ¿Se entiende? Primero derivo una y le multiplico la segunda. Luego le sumo la multiplicación de la derivada de la segunda por la multiplicación de la primera. Y ahora hay que reducir. Hay que realizar la multiplicación entre polinomios. Hagan esa multiplicación y me dicen cuánto le da. ¿Cuánto le da? 108 Ajá. más 64 Ajá. menos 65 cuadrado Ajá. menos 20 Ajá. 208 x al cubo Ajá. y 220. Te pegaste todas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una multiplicación individual. 16x por 13x cuadrado
208x al cubo. 16x por 4, 64x. Vamos con el siguiente término. Menos 5 por 13x cuadrado, menos 65x cuadrado. Menos 5 por 4, menos 20. Vamos con la siguiente. Esto lo separo un signo más, que quiere decir que todos los signos que me salgan aquí no los voy a cambiar. Entonces es 26x por 8x al cuadrado, me da 208x al cubo. 26x por menos 5x, me da menos 130x al cuadrado. Opera en términos semejantes y me dicen cómo queda. Me dio 416x al cubo menos 195x cuadrado más 64x menos 20. ¿Ok? Entonces tenemos 208 más 208, 416x al cubo. 64x, bueno, 65x cuadrado menos 130x cuadrado me da menos 195x cuadrado. 64x, que no tiene que operarse, y menos 20. ¿Preguntas? Fácil. Fácil. ¿Ah? Si ustedes ven, las reglas son sencillas. De ahí, ¿qué es lo que nos toca aplicar siempre? Matemática básica. Álgebra, radicación, potenciación, números fraccionarios. Y eso es lo que se va a encontrar de aquí en adelante. La matemática superior, el cálculo diferencial y el cálculo integral, sus reglas son sencillas. Uno se equivoca siempre es en esta parte del álgebra y matemática básica. El precálculo que le dicen. Así que es importante que vayan a sus bases si no las tienen bien desarrolladas. Resuelvan un par de ejercicios. Resuelvan ese ejercicio. Cristian, ¿tienes alguna pregunta? El ingeniero quedaría menos 3x cuadrado más 8x menos 3. Menos 3x cuadrado
Más 8x menos 3. Más 8x menos 3. Vamos a ver si es cierto. Derivada de 4 menos x. Derivada de 4, 0. Derivada de menos x, menos 1. Por 3x cuadrado. 3 más x cuadrado. Eso es lo primero. Derivada de esto, derivada de 3 es 0. Derivada de x cuadrado es 2x. Cada 2x. Por 4 por 1 menos x. Menos 1 por 3 más x cuadrado me queda menos 3 menos x cuadrado más 2x por 4 me queda 8x. Y 2x por menos x me queda menos 2x cuadrado. ¿Sí? Opero términos semejantes. El menos 3 no tiene con qué. Y menos x con menos 2x cuadrado. Menos x cuadrado menos 2x cuadrado me da menos 3x cuadrado más 8x menos 3. ¿Sí? ¿Claro? ¿Preguntas? El menos 1, Inge, de dónde sale? ¿Perdón? El menos 1 le pregunto, ¿de dónde sale? La derivada de 4 menos x. Vamos a ver. Si derivamos 4 menos x, la derivada de 4, ¿cuánto es? 0 porque es una constante. Entonces nos queda la derivada de menos x. ¿Sí? Tendríamos, esta x está elevada a la ¿cuánto? A la 1. Entonces tengo menos, bajo ese 1, por x, y a ese 1 le resto 1. Entonces me queda menos 1 por x elevada a la ¿cuánto? A la 0. ¿Y x a la 0 cuánto es? Es 1. Me queda así. Y esto es menos 1. De ahí sale ese menos 1. Veamos otro ejemplo. Resuelvan ese. Vamos a ver. Vamos a poner 0.25 de parcial. Virtuales con foto. Al WhatsApp del grupo. Respuesta elegante, simplificada. Si no está simplificada, no.
Normalmente ni siquiera he visto cuánto. ¿Dónde estamos? ¿Es esta? ¿Es esta? Sí, sí, sí. ¿O no era eso? No puede ser. Este. Algo te has equivocado. Sí. Ahí. Revisate esa raíz quinta que has puesto ahí. Acuérdate que para hacer raíz quinta tiene que ser elevado a la cuánta, a la 1/5. Pero no solo es eso. Revisarla bien. Vamos a ver. La quinta. Menos 4x. La quinta más 24x al cubo. Menos 2x al cuadrado. Menos 3. Ya estuvo el punto. El punto 25. Vamos a ver. Si empezamos con la derivada, tendríamos lo siguiente. Derivada de 3x cuadrado menos 3, me quedaría 6x más, porque el signo menos 3 con este signo menos lo hace positivo, 3x a la menos 4 por x menos 1 más 2x cuadrado. Vamos con la siguiente. La derivada de esto me quedaría positivo, que sería x a la menos 2, porque le resto 1, y derivada de 2x cuadrado me quedaría 4x por el primero. Ahora comenzamos a hacer las operaciones. 6x por menos x a la menos 1, ¿cuánto me da? Menos 6. 6x por 2x cuadrado me da 12x cubo. Lo vamos con 3x a la menos 4 por menos x a la menos 1 me da menos 3x a la menos 5. Perdón, menos 3x a la menos 4 por 2x al cuadrado me da 6x a la menos 2. Vamos con el siguiente. 3x cuadrado por x a la menos 2 me da 3. 3x cuadrado por 4x me da 12x cubo. Menos 3x a la menos 3 por x a la menos 2 me da menos x a la menos 5. Menos x a la menos 3
por 4x me da menos 4x a la menos 2. Hago la simplificación de términos y llego a 24x al cubo más 2x a la menos 2 menos 4x a la menos 5 menos 3. Obviamente, estos términos que están acá, yo los convertiría a 2 sobre x cuadrado menos 4x a la quinta. Esos dos, para simplificarlos. De ahí toda la respuesta queda así. Entonces la respuesta quedaría como 24 x al cubo más 2x al cuadrado menos 4x a la quinta menos 3. Pero no lo enseñaron. ¿Lo terminaste? Sí. Eso te digo. Ah. ¿Ah? No, ya. En el grupo. Ya lo entregaron. Ellos. Sí. ¿Preguntas? ¿Qué sucede si lo que tenemos es un producto de varias funciones? Este es un caso muy especial en el que tenemos más de dos funciones multiplicándose. Por ejemplo, si tuviéramos 3 funciones multiplicándose, e de x por g de x por h de x. Entonces, la derivada sería la multiplicación individual de cada uno de los términos por cada uno de las derivadas de cada uno de los términos. Es decir, tengo que derivar la primera y lo que me dé multiplicarla por las otras dos. Luego multiplicar la segunda y lo que me dé multiplicarla por las otras dos. Y tengo que multiplicar la tercera y lo que me dé derivar y lo que me dé multiplicar por las otras dos funciones. Formaría algo monstruosamente grande. Pero sería la regla, las 3 tengo que derivar y multiplicarlas por las otras dos funciones restantes. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta expresión. 3 menos x por 2 menos x por 5 menos x. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría esa derivada? Vamos a ver. Derivada de 3 menos x. 1. ¿Positivo o negativo? Menos 1. Menos 1 por 2 menos x por 5 menos x. Más. Siguiente. Derivada de 2 menos x. Menos 1 por 3 menos x por 5 menos x. Más. Derivada de 5 menos x. Menos 1 por 3 menos x por 2 menos x. ¿Sí? ¿Cómo? No entendiendo, perdón. Que así fueran. Pondríamos esto. ¿Sí? Ahora realizamos las operaciones. Que lo único que, para simplificar, lo único que se ha hecho aquí es cambiar el signo.
de esta que está acá, de la primera, siempre de 1. Se hacen todas las multiplicaciones de los binomios y llegamos a esto. O sea, la derivada de todo esto es esto. Toda esta matemática, ahí la hacen ustedes en su casa para practicar. Pero si ustedes ven las reglas sencillas, el problema es que el ejercicio se hace grande y es ahí donde podemos llegar a confundirnos con un signo, una multiplicación, pero ya no es el cálculo el que le falla, sino que ya es la mate básica. Mi profesor de matemática a todo esto, hasta llegar acá, le llamaba carpintería. Y eso nunca lo hacía él. Solo decía, vaya, hasta aquí es cálculo, lo demás es carpintería. Allá van ustedes. Ya, no sé. No. Solo me imagino que ya como era trabajo más numérico, más sencillo, ya sí. Ya dedican el tiempo a ustedes. Bien, veamos. Permita No, sí. copiar, ingeniero. Dale. Me dicen cuando terminen de copiar. ¿Cómo? Ya, ingeniero, gracias. Ok. Esto para las derivadas que son funciones cocientes, ¿sí? Para este existe también una regla de derivación que es la siguiente. La derivada de la primera función, o sea, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Entonces, vamos a verlo aquí con un ejemplo sencillo. Pónganle que yo tengo la derivada de 3 sobre x cuadrado. La regla me dice derivada de g de x, que es el numerador. Derivada del numerador por el denominador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Que sería 0. Por el denominador, que sería x cuadrado. Menos la derivada del denominador, que sería x cuadrado, por 3. Sobre el denominador al cuadrado, que sería x al cuadrado al cuadrado. La derivada de 3 dijimos que era 0, entonces me quedaría 0 por x cuadrado menos la derivada de x cuadrado, que es 2x, por 3 sobre x al cuadrado me da x a la cuarta. Eso es 6x sobre x a la cuarta.
En este caso, sí importa aprenderse la fórmula de la regla. Derivada, y sí importa el orden de la aplicación. Siempre tiene que ser la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo más ordenado. Identificamos cuáles son nuestras funciones. La primera es 4x menos 5 sobre 3x más 2. ¿Sí? La fórmula es esta. Entonces, aplíquenla y me dicen cómo les queda. Vamos a ver. Derivada de 4x menos 5, ¿cuánto sería? 4. Derivada de 3x más 2, 3. Entonces, si yo aplico la fórmula, me quedaría la derivada de g de x, que sería 4, por 3x más 2, menos la derivada de g de x, o h de x, perdón, que sería 3 por 4x menos 5. ¿Sobre cuánto? 3x más 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos queda? Operar. 4 por 3, 4 por 2. Este signo menos me va a cambiar el signo de lo que resulte aquí. 4x por 3, 5 por 3. Me avisan para pasar porque lo tengo en la otra diapositiva.
tendríamos esto. 12x más 8 menos 12x menos 15. Y eso me da 7 sobre 3x más 2 al cuadrado. Y como les decía, siempre es importante llegar a la más mínima expresión. Reducir las expresiones de tal forma que se vean elegantes. ¿Preguntas? ¿Por qué le da 7, ingeniero, arriba? Disculpe. 12x, acá. Este signo me va a cambiar el signo de todo lo que está aquí adentro. Entonces me quedaría 12x más 8 menos 12x más 15. Uy, sí. Una pregunta. Este tiene que ser positivo. Este 12x se va con este 12x. Y 15 más 8 me da ¿cuánto? 23, ¿verdad? Sí. Pues sí. Observación. 23. Quiero ver si venía bien de las... Una pregunta, y en ese caso no se toca el denominador. ¿Cómo? Si en ese caso no se toca el denominador, así queda la respuesta. No, así queda. Ok. Así queda. ¿Sí? Siempre solo hay que Porque hacer la parte de arriba, no hay que hacer el denominador. el denominador, recuerden que la fórmula nos dice que es el denominador al cuadrado. ¿Sí? Si a ustedes arriba en el numerador les quedara otra expresión que pudiesen simplificar con la de abajo, tendría sentido que desarrollaran este binomio. Tendría sentido. Generalmente se deja así porque esta es una expresión que ya está reducida. Pero si con lo que tienen en el numerador pueden, desarrollando este binomio o no desarrollándolo, simplificar aún más la respuesta, se hace. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Claro como el agua. Les puedo dejar la tarea allá. Bueno, esperamos a terminar la unidad. Falta para que la empiecen a trabajar, al menos el primer ejercicio. Que avance. Falta que veamos derivación implícita, falta que veamos derivadas de orden superior y falta que veamos la regla de la cadena. Y con eso terminaría, yo creo que con eso es suficiente para el primer parcial. El primero va a estar más pesado, el segundo va a estar igual de pesado, pero no va a ser tanto material. Ahorita siento que son muchos temas. Sí. Sí, pero prefiero que el primer parcial tenga mucho material porque los siguientes temas son un poco más complejos. Entonces, si se los mezclo con lo otro, al final les estaría perjudicando. Y si ustedes ven, estos temas son bastante sencillos, bastante. El tema de límites es sencillo y el tema de las reglas de derivación son sencillos. Lo que tenemos que enseñar son las matemáticas en cuanto a casos de factoreo, temas de reglas de factorización, dedicación y todo lo que tenga que ver con números fraccionarios. Bien. Vamos a quedar ahí, pero antes de que nos vayamos, vamos a resolver los ejercicios de la clase anterior. Quiero que veamos algo y que hagamos la comparativa. A ver. Esto. Bien. Se las voy a compartir a los virtuales. Bien. ¿Esa derivada cuánto da?
4. Miren todo lo que había que hacer para llegar a eso por definición. Esa derivada, ¿cuánto da? 6x menos 7. Miren todo lo que había que hacer para llegar por definición. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Cuánto de esa derivada? Menos 3. Es la última regla que acabamos de ver. ¿Qué nos dice la regla de los cocientes para la derivada? Que dice que derivada del primero, vamos a ponerle número. 2. Derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo sobre derivada del segundo al cuadrado. Vamos, hagámoslo aquí. La derivada de esto, ¿cuánto es? 3 por 4 menos 5x. Menos. La derivada que está abajo, ¿cuánto es? Menos 5 por 3x menos 2. ¿Sí? Entonces, hacemos la multiplicación. 4 por 3, 12. 3 por 5, menos 15. Aquí menos 5 por 3x me da menos 15. Por este signo negativo me va a dar positivo. Menos 5 por menos 2 me da 10. Pero como va a afectar este signo que está acá, me da menos 10. Este 15 se va con este 15, menos 10 y 2 me da 2. ¿Y abajo qué voy a poner? 4 menos 5x al cuadrado. Entonces llegamos a 2 sobre 4 menos 5x al cuadrado. Ahora veamos lo que hicimos aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? Entonces, en el parcial, obviamente le voy a poner un ejercicio de estos. Pero ¿qué va a pasar? Ustedes van a saber la respuesta. Porque ustedes pueden hacer la derivación por reglas para llegar a la respuesta. Pero lo que yo voy a hablar es el método. Entonces van a tener que hacer todo esto, todo para poder llegar a la respuesta. ¿Sí? Toda la carpintería es la que yo voy a hablar. Así que ustedes van a conocer la respuesta. La derivada va a ser sencilla, pero el trabajo que van a hacer por definición de límite es un poco más complejo. ¿Sí? Bien. Nos vemos el siguiente lunes entonces. Disculpe, ingeniero, tomo lista. Sí, la lista, recuerden que los virtuales siempre es automática. Y aquí ya me la pasaron. Ok. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Feliz noche, ingeniero.